Bien, pues muchas gracias, Ana María, por la invitación, doctora Gar, doctora Lacruz y todo el comité organizador. La verdad que, bueno, este es el segundo año, el tiempo pasa muy rápido y es difícil que un año hayan cosas muy distintas que yo les pueda mostrar para quienes vinieron el año pasado. Capaz que se repitan algunas imágenes, algunas ideas, pero hay que consolidar opinión al respecto de este tema y tratar de trabajar más colaborativamente. Quizás ese es el sentido de esta presentación, acercarnos más. Los oftalmólogos estamos estigmatizados como distantes en general por la población, pero espero que no sea por los colegas, y nosotros trabajamos mucho con internistas, con el reumatólogo, inmunólogo. Entonces, este es un trabajo efectivamente colaborativo con la gente del Hospital Alpino, con los departamentos de UBIA y también con Francia, donde tengo el gusto ahí de tener además hoy día a quien me acompañó el año pasado. Este es un tono más de afecto, empezando la mañana para hacerlo más relajado. Aquí está un poco mi hijo, que hace tan poco tiempo estaba ahí en mi espalda, con mi padre, oftalmólogo. Hoy día ya mi hijo es mi colega, está haciendo un fellow de oftalmología afuera. Alguna vez trabajé con mi padre, ahora con mi hijo. Uno se pone viejo y se pone sensible, pero estas cosas son realmente de alto impacto y es una pena que él no esté aquí, pero el año pasado sí colaboró. Y ahora también mandándome muchas cosas de Francia a propósito del manejo de las uveitis. Por supuesto que no hay ningún conflicto de interés en ninguno de los términos, ni fármacos, ni equipos que se utilizan en esta presentación. Y bueno, ¿por qué estamos acá? Como yo les decía, porque las uveitis son quizás la especialidad de la oftalmología que tiene mayor relación con otras especialidades de la medicina y que requiere trabajo en equipo. Eso es fundamental. Están asociadas a enfermedades que van mucho más allá del compromiso netamente ocular. Y esta foto de este iceberg un poco es eso. Las uveitis en fondo son un conjunto de signos y síntomas que habitualmente manifiestan una enfermedad de base que son más y mejor manejadas por ustedes. Así que este trabajo de equipo es fundamental. Yo no lo entiendo de otra forma, ninguno de mis colegas tampoco. Es raro que una uveitis que se prolongue nosotros la sigamos manejando solos. Yo diría que no existe eso. Bueno, rápidamente, para entrar en un terreno que es un poco más distante a ustedes, digamos, acuérdense de esta imagen del globo ocular, ¿no es cierto?, en donde hay un segmento que se llama la uvea, que está constituida desde adelante hacia atrás por el iris, después el cuerpo ciliar, y finalmente por una parte de la coroides, de la corioretina, ¿ya? Entonces, el iris, este es un corte, ¿no es cierto?, del ojo que muestra un poco todas las capas, la córnea, ahí está el cristalino, y ahí está el iris, ¿no es cierto?, y después hacia atrás el cuerpo ciliar y hacia atrás la corioretina. La epidemiología es muy difícil en la uveitis porque hay muchas variaciones, es difícil establecer datos, y en Chile no los hay abundantemente, la información ha sido poco clara en general. Hay grupos de trabajo como el grupo SAN que ha hecho intentos por tratar de precisar un poco elementos de prevalencia o incidencia. Sabemos que las uveitis son el 10% de las causas de ceguera legal en el mundo. Si pensamos que hay 280 millones, ¿no es cierto?, de no videntes o mal videntes, donde hay 40 millones de no videntes, las uveitis constituyen el 10% de la ceguera legal en el mundo, lo que no es bajo, segunda o tercera causa de ceguera, detrás de la diabetes, quizás la catarata, que es menos grave porque es reversible, y el trauma, quizás, pero la uveitis tiene alto impacto y es una enfermedad menos conocida por la población y por la gente en general que la diabetes, por supuesto, y eso tiene también un factor peyorativo. Su frecuencia, bueno, la uveitis anterior aguda es la más frecuente lejos, constituye el 80% de todos los cuadros, después la uveitis posterior y después la uveitis intermedia. Su prevalencia es muy variable, 58 a 115 por 100.000 habitantes por año, y su incidencia, 11 a 52 por 100.000 habitantes. La edad es un factor importante, ya que es mayor en edad activa, afecta a personas en edad laboral, activa, y eso tiene alto impacto también en nuestra salud pública y impacto, digamos, en la población. 2 a 13% en menores de 16 años. Con respecto a la genética es muy importante, y con respecto al HLA, ustedes conocen mejor que yo eso, de clase 1 o 2, B27, 20 a 90% de uveitis anterior aguda y espondiloartritis.
HLA-29, riesgo de corretopatía de Berchot. Y así sucesivamente, HLA TR4, TRB1, riesgo de Burkitt-Gianai-Arada. En este momento estoy tratando un paciente joven con Burkitt-Gianai-Arada y ha sido fundamental el trabajo del inmunólogo para yo primero hacer el diagnóstico y él inmediatamente tratarlo. Las mutaciones también están relacionadas con uveitis anteriores, sobre todo, y posteriores, muy agudas. Bueno, cosas que son más bien folclóricas. Es verdad que los meses con temperaturas cálidas presentan mayor impacto y mayor uveitis. Y el mal pronóstico, que es un factor muy importante para nosotros, está dado primero por las recurrencias, esas uveitis que vuelven después de 3 meses y que son reincidentes. La bilateralidad es un factor de mal pronóstico. El compromiso posterior, por supuesto, impacta mucho más la visión, compromete la retina, la mácula. El diagnóstico tardío, ese es un elemento de muy mal pronóstico. Un diagnóstico tardío y por ende el comienzo de un tratamiento tardío incide mucho en el pronóstico finalmente visual y eso se ve mucho en los niños, lamentablemente, que no acusan muchas veces la baja de visión cuando es unilateral el defecto y cuando son uveitis intermedias, ¿no es cierto? Los niños no tienen ojo rojo a veces y no tienen dolor, por ende no consultan con oportunidad. El comienzo tardío del tratamiento es un factor de mal pronóstico, por eso se habla entre nosotros de la ventana de oportunidad, el momento oportuno para tratar. La falta de etiología, esa es una lucha enorme, ¿no es cierto?, que tenemos que dar para tratar de identificar la causa de la uveitis. Y la comorbilidad, por supuesto, cuando son ya uveitis que se prolongan, se complican con o catarata, o con glaucoma, o con problemas de retina grave, y así una lista enorme de etcéteras. Bueno, el costo económico tiene gran impacto en el mundo y eso no hay duda, digamos, en los países donde esto se tabula, las cifras son, como ustedes ven ahí, bastante impactantes. Las uveitis, digamos, tienen bastantes clasificaciones, la habíamos visto la vez anterior, aguda, 30 a 45 días, ¿no es cierto?, subaguda 2 a 6 meses, crónica, indefinida, estas que están bajo, a veces, corticodependencia a bajas dosis, ¿no es cierto?, las recidivantes, entonces, cuando hay un episodio separado de más de 3 meses. Aquí tienen ahí una imagen de una uveitis anterior donde había una sinequia, que se ve ahí un pigmento en el cristalino que se logró liberar y el iris se dilató. Con respecto a la etiología, por supuesto que es importante, nosotros aquí estamos más bien tratando de entender lo que son el manejo de la uveitis inflamatorias pura, descartando la parte infecciosa. Aparte de eso, puede ser sistémica o de origen solamente ocular. Y finalmente, la clasificación más importante, en donde nosotros, digamos, más nos inspiramos, es un poco en la localización, ¿ya? Cuando son anteriores, que son la gran mayoría, ustedes ven un gran daño en general inflamatorio del segmento anterior, con signos como una pupila discórica producto de las adherencias, la sinequia entre el iris y el cristalino, ¿no es cierto? Cuando son intermedias, parsplanitis, en donde tenemos estos focos inflamatorios en la periferia de la retina que cuesta diagnosticarlo, estas pequeñas así como precipitados tipo copos de nieve, y las posteriores, ¿no es cierto?, que tienen o focos claros inflamatorios corioretinales, ¿no es cierto?, o algunos focos también que son vitrio-corioretinales, algunos nódulos como la sarcoidosis, o lisa y llanamente esta imagen que es un poco abstracta, que corresponde a un examen muy apreciado por nosotros, que diagnostica en forma evidente lo que es un edema de la mácula, un edema macular, que es un factor también de muy mal pronóstico visual, y el cual hay que atacar con bastante vehemencia. Como decimos nosotros, hay que apagar el incendio, y ese incendio inflamatorio habitualmente se apaga siempre al principio con corticoides. Y están las difusas, por supuesto, que comprometen toda la uvea. Bueno, la uveitis anterior rápidamente, esto lo vamos a revisar ya que, bueno, por los que no vinieron el año pasado, y esto siempre hay que verlo porque es lo que nos llama la atención, es cómo hacemos el diagnóstico, que habitualmente es importante hacerlo clínico, el ojo está rojo, con dolor, ¿no es cierto?, que hay fotofobia, hay signos inflamatorios, baja de la visión, el paciente consulta por dolor habitualmente, lagrimeo, y la pupila se ve deforme por estas adherencias.
Hay precipitados, muy importante, los precipitados de la córnea pueden ser bastante indicadores de la etiología, eso lo vamos a ver. Nódulos del iris en caso de la sarcoidosis, por ejemplo. Y aquí tenemos entonces algunos métodos de examen, esta lámpara de hendidura clásica, ¿no es cierto? El biomicroscopio, que seguramente alguna vez cuando ustedes fueron internos se acuerdan, este examen biomicroscopio del ojo es muy importante porque ahí uno ve entonces esta inflamación haciendo un corte óptico que hay en la cámara anterior, densa, con mucha fibrina muchas veces, y signos varios, esta catarata ya después de un tiempo, ¿no es cierto?, con la pupila mal dilatada, estos precipitados que según su forma pueden orientar diagnóstico. Esto hay que vencerlo y por eso que aparte de los corticoides tópicos hay que dilatar la pupila, ¿no es cierto?, para poder lograr finalmente eso. Múltiples signos, de nuevo aquí adherencias, aquí hay nódulos en el iris y aquí hay una uveitis muy inflamatoria, tremendamente inflamatoria, también es orientadora de diagnóstico y que tiene un hipopion, un nivel, ¿no es cierto?, de fibrina, que no hay que confundirlo con una infección, que a veces ocurre, una endoftalmitis endógena o exógena, en el caso de los operados de catarata con complicaciones. ¿Ya? Y aquí se rompió esta sinequia, ¿no es cierto?, que está aquí se rompe y logramos dilatar la pupila, ¿no es cierto?, gracias a un tratamiento con dilatadores. ¿Cuál es el tratamiento de estas uveitis, ¿no es cierto?, anteriores? El uso de corticoides tópicos. Muy importante no demorarse nada en partir. Nosotros contamos fundamentalmente con acetato de prednisolona, que es el colirio de elección, ¿no es cierto?, que es del laboratorio Allergan, ¿no es cierto?, y es acetato de prednisolona al 1%. Solo esto afecta la cámara anterior, no tiene impacto en la cámara posterior, en la retina. Y también usamos, yo fundamentalmente prefiero comenzar con tropicamida, o sea, con colirios dilatadores sin cicloplegia, que evidentemente sirve en caso de que no haya mucho dolor. Cuando hay dolor se agrega atropina. El problema de la atropina es que el paciente ya tiene complicación de la visión y la atropina entonces empeora la visión y estos pacientes paralizan su acomodación y por ende ven muy mal de cerca. ¿Ya? El esquema es bien simple, ungüento, corticoide de la noche, luego cada 4 a 6 horas, o sea, 48 horas, muy intenso. El ungüento en la noche, como se ve acá, y luego cada 4 a 6 horas, después de las 48 horas, ojo con prolongarlo de 2 meses, más de 2 meses ya hay riesgo de hipertonía ocular y por ende riesgo importante de catarata y hay que tener cuidado. Y si no, entonces se hace un tratamiento periocular, que lo vamos a ver ligerito. La uveitis intermedia es distinto, son el 4 al 20% de los casos, ojo rojo, a veces, raro. Bilateral en el 70-80%, hay miodesopsia, el paciente ve moscas, dolor no siempre tiene dolor y por eso que en los niños estos pacientes consultan tardíamente, baja de visión, vitreitis por edema macular 30 a 60%, y aquí vemos los distintos casos, ¿no es cierto?, en donde están estos también focos como nieve, copos de nieve, en la periferia a veces hay que indentar para poder verlos, no es fácil observarlos, hay una vitreitis en la lámpara de hendidura, con lupas esto se puede examinar, ¿no es cierto?, de examen, y después se ven estos copos, también la lámpara de hendidura es muy importante, y aquí se ve en el fondo de ojo entonces estas condensaciones periféricas, esta inflamación periférica, y muchas veces incluso tenemos que tratarlas con láser, como se ve acá. ¿Qué es lo que producen esta uveitis intermedia? Habitualmente caída de la visión por todo lo que les conté. Además, el edema de la mácula. Aquí hay una mácula normal, con el OCT se ve el edema macular. El tratamiento es etiológico, ojalá, antiinflamatorio, por supuesto, si existen signos de gravedad, con mayor razón, corticoterapia al principio, vía oral en casos bilaterales, y o intravítreos o perivulvares, se los voy a mostrar en casos unilaterales. Y el tratamiento con inmunosupresores o biológicos inmunomoduladores en casos de corticodependencia, habitualmente cuando ya tenemos que usar más de 10 a 12 miligramos por día, o corticoresistencia, como ustedes saben. Acá están distintos casos, de nuevo, esta inflamación periférica, estos focos vítreos, ¿no es cierto?, que son muy característicos, esta inflamación de la periferia. Cuando el corticoide entonces por vía oral no sirve, muy intenso el cuadro, o esto es unilateral, podemos hacer uso de tratamientos locales o perivulvares, como un tratamiento perivulvar, ¿no es cierto? Se inyecta a través del párpado sin tocar el ojo, entonces por la pared, y se coloca triamcinolona, por ejemplo, 40 miligramos, como el Kenacort o el Kenalog, ¿no es cierto? O intraoculares lisa y llanamente. También puede ser subtenoniano por la conjuntiva o subconjuntival, a veces también de dexametasona. Esto genera algunos problemas, como está precipitado en la conjuntiva, se ve feo, o una hemorragia subconjuntival, que es más bien muy llamativa, pero cero grave. O si no, dentro del ojo,
se inyecta este producto que es de depósito, un pellet, es el Osurdex, ¿no es cierto?, que uno mediante una maniobra bien técnica, ¿no es cierto?, lo coloca en la cavidad vítrea, flota en la cavidad vítrea, y entonces tiene efecto en la uveitis intermedia y en la uveitis posterior, en algunos casos que está indicado. Y las uveitis posteriores, ¿no es cierto?, que son focales o multifocales, que son tan diversas, ¿no es cierto?, y que pueden ser del tipo vasculitis en el Behçet, o estas que son, por ejemplo, una coroidopatía o coroiditis serpiginosa o una epiteliopatía en placa, no tienen ningún tratamiento, es terrible, o el Vogt-Koyanagi, donde hay esta poliosis, además, y un montón de otros signos, ¿no es cierto?, que estaríamos toda la mañana hablando de eso, y que tienen esta, por ejemplo, el Vogt-Koyanagi, esta maculopatía con estas bulas, ¿no es cierto?, de edema macular, y por eso baja la presión, baja la visión. Bueno, el tratamiento entonces de la uveitis posterior es un tratamiento etiológico en caso de foco coreo-retinal unilateral, descartar la infección. Un tercio de los pacientes con uveitis posteriores tienen infecciones, sífilis, tuberculosis, eso es evidente, ¿no es cierto? Todos ustedes lo saben, nosotros lo hacemos. A todo paciente que vamos a iniciar con corticoterapia se le pide un IGRAS o un PPD, por lo menos nosotros lo hacemos. También descartar sífilis, en nuestro país hoy día eso es fundamental. Toxoplasmosis, toxocariosis, endoftalmitis viral, etc. En caso de haber descartado la etiología infecciosa, entonces empezamos un protocolo de corticoterapia sin respuesta o corticoresistencia, entonces hay que sospechar la infección, hay que ver si hay un síndrome enmascarado o una uveitis muy severa. Y en caso de corticodependencia, ¿no es cierto?, vemos la dosis, más de 10 miligramos, si eso es así, echamos mano al inmunosupresor, y hoy día cada vez más cerca también el biológico. 7 a 9 miligramos de corticodependencia quizás podemos seguir y decrecer lentamente, y si en menos de 7 miligramos seguir con corticoides varios meses. Ahora, ¿cuál es el rol del internista en todo esto para nosotros? O el médico inmunólogo o el reumatólogo. Pues la uveitis caprichosa, recurrente, corticodependiente o que necesiten inmunoterapia o terapia biológica con riesgo de daño colateral requieren el concurso de un internista. ¿Qué espero yo de mi colega internista, inmunólogo, reumatólogo? Bueno, confirmar, por supuesto, o descartar una enfermedad sistémica responsable de la uveitis, es decir, ponerle nombre y apellido a todo esto, y eso es lo que yo espero, y por eso que mi contribución es hacer un diagnóstico aproximado y no empezar yo a pedir la batería de exámenes. ¿Qué espera mi colega internista, o inmunólogo, o reumatólogo de nosotros? Bueno, ayudar en el diagnóstico ocular para así conducir mejor el estudio, evidentemente etiológico que él va a conducir y apoyar el esquema terapéutico. Ustedes ven aquí todas las etiologías, no las vamos a tratar hoy, ya no tengo tiempo, no tenemos tiempo, sería una lata, pero ustedes ven aquí la cantidad enorme de enfermedades ligadas a la uveitis intermedia, posterior, a la panuveitis, ¿no es cierto? Son innombrables en una presentación. Muchas enfermedades, ¿no es cierto?, que hay que saber poner el nombre y apellido en cada cuadro. La conducta diagnóstica, bueno, la tasa de diagnóstico es en nosotros el 73% según estudios, y esto lo hicimos en Rouen recientemente, ¿no es cierto?, en Francia. Y por eso que el examen clínico es vital. Yo le puse un ejemplo acá nomás, ¿no es cierto?, porque hay que distinguir bien la topografía y la anatomía de las lesiones. Pero un ejemplo nomás es estos precipitados granulomatosos. Por ejemplo, en este caso, que son finos y bien difusos, es una heterocromía de Fuchs. Es bien claro eso. Cuando son así triangulares y este depósito precipitado en grasa de cordero, esto habitualmente corresponde a una sarcoidosis. Y cuando son muy difusos en general, en cámara anterior y en toda la área corneal, esto puede corresponder a un herpes. Bueno, el uso de los corticoides sistémicos, ¿no es cierto?, es desde hace 50 años, es la perla, siempre ha sido, propiedades antiinflamatorias que ustedes conocen mejor que yo, inmunosupresores potentes, con efectos secundarios que hay que considerar, ¿ya? La dosis de ataque debe ser siempre alta, así se apaga el incendio, y la de mantención baja. Bueno, nosotros usamos prednisona, ¿no es cierto?, sigue siendo la referencia para nosotros en las dosis que ojalá sean al menos 1 miligramo por kilo día, si es que se puede, siempre descartando que no haya una infección. Y cuando estamos muy urgidos podemos hacer bolos de metilprednisolona, dosis alta, ¿no es cierto?, como ustedes conocen, ¿ya? Ideal en alguna urgencia, ¿no es cierto?, para partir bien rápido con altas dosis. Y los efectos adversos, ustedes los conocen y es la razón por la cual estamos aquí y ustedes están acá finalmente para tratar de ver qué opciones hay aparte de los corticoides. En el caso de los inmunosupresores, evidentemente todavía siguen siendo la segunda línea, ¿ya? En muchos de nuestros casos, estoy hablando de la oftalmología, los departamentos de uvea, ¿ya? 1 de cada 5 uveitis severas se complican de pérdida visual importante y entonces tenemos que, lamentablemente,
trascender al corticoide, asociar el corticoide para poder ir bajando el corticoide, asociarlo con alguna otra droga. Nosotros utilizamos en casos refractarios o córtico dependiente y para atenuar los efectos, por supuesto, secundarios en la inflamación ocular cuando no es infecciosa. La elección, bueno, esa va a depender de cada equipo, del precio, del producto, y en eso, ¿no es cierto?, ustedes también manejan esto mucho mejor que nosotros. Y con respecto a los inmunomoduladores, bueno, los que la llevan evidentemente en nosotros son los anti-TNF, la terapia biológica más utilizada hoy en uveitis. Yo le diría que lo que más usamos nosotros en los departamentos de uveitis es el Humira, acá, sobre todo hoy día, ¿no es cierto? Y al respecto de eso están abiertas las posibilidades para muchas otras cosas, pese a los tratamientos inmunosupresores. 10% de los uveitis son responsables de ceguera y nosotros tenemos que seguir, digamos, viendo todos estos casos que son más bien refractarios. Y yo le diría que en general es raro ver hoy día que en algún departamento de uvia partamos con biológico. Yo creo que eso, por algunas razones que podemos conversar después, está relacionado también con el precio, evidentemente. Y estos medicamentos indiscutiblemente han revolucionado y perfeccionado el tratamiento de las enfermedades inflamatorias, que duda cabe, ¿no es cierto?, como todas las que ustedes ya han trabajado el día de ayer y van a seguir trabajando el día de hoy. Ni duda cabe en la artritis infanto-juvenil, ¿no es cierto?, por ejemplo. Hoy día esta es una recomendación del MinSal. En Francia, de acuerdo a los estudios Visual 1 y Visual 2 del adalimumab, el Humira cuenta con la autorización ya de AMM, que es como la FDA en Europa. Y desde el 2016, ¿no es cierto?, se usa, y esto está, ¿no es cierto?, aprobado por la FDA, ¿no es cierto?, el adalimumab como la primera terapia biológica para el tratamiento de la panoveitis no infecciosa en Francia. Y el infliximab, probablemente el gold standard en el Bexet. Bueno, estos estudios los vimos, como estamos ya en el tiempo, los vimos la vez pasada. Yo voy a pasar rapidito, ¿no es cierto?, que son los estudios que finalmente confirmaron en el caso de las uveitis y validaron el uso de los biológicos, ¿no es cierto? Son estudios de 2 brazos muy interesantes, el Visual 1 y el Visual 2. Yo lo voy a saltar. Y lo que sí creo que es importante saber muy bien que no hay mucha diferencia de eficacia y de seguridad entre los distintos biológicos que nosotros estamos usando en las uveitis. Y yo les puse aquí la imagen de Napoleón porque finalmente él tenía una frase muy interesante que decía siempre, ante cualquier batalla, ¿no es cierto?, inminente, pónganme las botas bien lentamente porque estoy apurado. Y entonces cuando uno va a empezar un tratamiento como este, igual no hay nunca que dejar de lado la posibilidad de que haya una infección. En Chile, acuérdense, la tuberculosis, la sífilis, y en eso, digamos, tenemos que ser muy rigurosos. Como conclusión, la gravedad potencial de la uveitis y su frecuente corticodependencia, corticoresistencia hacen indispensable el desarrollo de esta nueva estrategia terapéutica. Los inmunomoduladores, hay mucho camino por andar, esto va bien rápido. Esto ocupa un rol fundamental hoy día. Los anti-TNF han demostrado su eficacia, tanto es así que hoy uno de ellos tiene su AMM, nosotros lo usamos. ¿Permiten cambiar el pronóstico? Por supuesto que permiten cambiar el pronóstico de la uveitis, ¿no es cierto?, y disminuir los efectos adversos terribles que nosotros hemos tenido históricamente con los corticoides. ¿Qué duda cabe? Existen muchos otros, hay que ir probándolo. Nosotros tenemos poca experiencia en Chile, aún poca experiencia, y eso puede ser un tema de debate, ¿ya? Y el futuro, claro que se ve auspicioso en el mejor manejo de nuestra enfermedad oftalmológica con el advenimiento de estas drogas y otras más. Por ejemplo, la terapia génica, que se vislumbra como una terapia interesantísima. Las células madres, lamentablemente, no ha dado el resultado que nosotros hemos querido, con grandes fracasos en el uso de células madres en oftalmología. Corticoides es el gold standard, pero tenemos que aprender a ceder un poco al respecto a su uso. Y lamentablemente no preservan la visión a largo plazo, por eso que es inminente el uso de estos nuevos productos. Yo pienso que en general la gravedad de las uveitis, cuando son graves, ameritan usar todo lo que tenemos como arsenal terapéutico, y en eso entonces hoy día el biológico ocupa un rol muy importante, pero es raro tener un paciente solo con biológicos. Yo creo que es muy importante trabajar en conjunto con ustedes en estas enfermedades, y es, si no, vital hacerlo. Así que muchas gracias. Esta es la segunda vez ya que estamos aquí. Yo creo que esto tiene que seguir desarrollándose para poder seguir trabajando, digamos, con estas nuevas terapias. Muchas gracias.